Esta mañana vamos a pasar a nuestros siguientes puntos, a tratar sobre el tema de un Dios y un evangelio verdadero, un Dios y un evangelio verdadero. Les dije que tenemos ya 5 aspectos dentro de estos 4 versículos muy importantes, 5 aspectos que están aquí en estos 4 versículos, estos versos del capítulo 1, del capítulo 1, versículos 1 al 4 de 1 de Juan, que nos permiten entender, hermanos, que Cristo y su obra son verdad. No hay manera de que nos puedan engañar. Cristo es verdad, su obra es verdad, el mensaje es verdadero. Y esto nos ayuda, cuando leemos estos versículos, nos ayuda a erradicar el error de nuestras vidas. Porque hay mucho error, hermanos. Hay mucho error en cuanto a la enseñanza y la doctrina bíblica y entran ideas falsas, como fue el caso de estas iglesias aquí en Asia Menor, que fueron impactadas por falsos maestros que negaban la existencia, la encarnación, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, puedes vivir una vida con Dios, pero sin Cristo, y hacer lo que tú quieras. Esto está desafiante, hermanos. Es desafiante. Vimos la primera verdad que estudiamos y fue que es desde siempre y no cambia. Es desde siempre y no cambia. Dijimos que lo que era desde el principio es la persona de Jesucristo y es el mensaje que le acompaña a nuestro mismo Señor Jesucristo, el verbo de vida. Es aquella revelación divina que se manifestó en la historia, lo hemos visto, y por toda la Escritura se ha manifestado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y nos enseña la existencia eterna del Hijo de Dios y su mensaje que vienen juntos. El segundo aspecto que vimos también es percibido por los sentidos. Es percibido por los sentidos. En el versículo 1 y 2 dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dijimos que el apóstol Juan desea hacer un énfasis. Ese mensaje es el mensaje cristiano, el mensaje evangélico, es Jesucristo mismo, hermanos, que tomó forma personal, se encarnó, tomó forma personal ese mensaje en una persona que podía ser oída, que podía ser vista, que podía ser tocada, que podía ser palpada. Y Juan quiere decirnos que es percibido por los sentidos y que todo esto es verdad. El tercer aspecto que vimos ya en el versículo 2, la siguiente parte del 2 y el tercer versículo, es que es proclamado. Es proclamado. Y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual se manifestó y la cual se sigue anunciando. No solo es desde el principio, hablábamos de esto, y no cambia, no solo es percibido por los sentidos, sino que también puede ser proclamado. Ellos lo vieron, ellos lo testificaron, ellos lo anunciaron, y Juan nos dice que la vida que Dios dio a los hombres fue revelada en nuestro Señor Jesucristo. Y asume su responsabilidad, entonces Juan, al conocer esta verdad, asume su responsabilidad de dar testimonio y anunciar esta vida eterna. Se manifestó y no nos quedamos con ella, la anunciamos como testigo que yo lo vi, dice Juan, debo dar testimonio, anunciarlo, pues se manifestó en la misma persona, cara a cara a nosotros. Entonces es cuando la manifestación, comentaba yo a ustedes, se convierte en una proclamación, se manifiesta y ahora lo proclaman. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo y esto es lo que aprendimos la semana pasada. Nosotros, al igual que Juan, debemos testificar a Cristo y anunciar el verdadero mensaje. Bien, hoy vamos a concluir el estudio de estos 4 versos antes de entrar a los 2 últimos versículos. Vamos a concluir los 4 primeros versículos de este estudio del primer capítulo. Quiero hacerte un comentario importante antes de comenzar este estudio. Pon mucha atención en esto. Te invito, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen Biblias, hermanos. Te invito a que leas estos primeros 4 y preciosos versículos. De hecho, no solo te invito, te reto a que los leas. Te reto a que leas estos 4 hermosos versículos que contiene la primera epístola de Juan, primera carta de Juan. Y te darás cuenta, cuando tú estés leyendo estos 4 versículos, y por cierto, los debes tener ahí en tu mano, en tu Biblia, cuando tú estés leyendo estos 4 versos,
bajo una atenta observación, haz de cuenta que tienes una lupa y estás viendo los versículos. Te invito a que los leas, a que los examines bien. Son solo 4 versos, que los estés observando completamente. Va a ser una observación y te vas a dar cuenta, bajo esta observación, que el apóstol Juan tuvo un encuentro personal y fue ¿con quién, hermanos? Con el Señor Jesucristo. Cuando tú leas estos 4 versos te vas a dar cuenta que Juan tuvo un encuentro con Dios mismo, que Juan personalmente estuvo con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces te vas a dar cuenta que esto no fue una experiencia, no fue una experiencia religiosa, no fue una experiencia de religión, no fue una experiencia que Juan haya descubierto en algún documento, no fue una experiencia que Juan haya descubierto en algún libro. No fue así. Cuando tú lo estés leyendo te vas a dar cuenta qué es lo que está expresando Juan, y hemos pasado semanas explicando esto. Tampoco fue alguna persona que se acercó a Juan y se lo contó. Cuando tú lo leas personalmente, cuando te dediques a hacerlo, te vas a dar cuenta que nadie le contó a Juan esto. Nada de eso fue así, hermanos, para nada. Juan conoció a Jesucristo personalmente. Juan conoció a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Eso es lo que te vas a dar cuenta, y espero que como buen creyente lo puedas ver, lo puedas reconocer. Juan y los demás apóstoles oyeron al Señor Jesús hablar, hermanos. Lo vieron mientras convivían con ellos, mientras vivían con ellos. Tal fue la cercanía, hermanos, que no solo lo vieron, sino que lo contemplaron. Esto es, lo estudiaron cuidadosamente, observaron al Señor Jesucristo y lo estudiaron, e inclusive tocaron ese hermoso cuerpo del Señor. Ellos sabían algo muy importante, y esa es la conclusión que yo quiero que llegues también. Ellos se dieron cuenta, sabían algo importante, que era: Cristo es real. Esos 4 versículos anuncian esto: Cristo es real. No fue una visión, no fue un fantasma, sino Dios en forma corporal, Dios en forma humana, se presenta ante estas personas. Te vas a maravillar cuando profundices y medites en estos 4 versos toda esta semana. Hoy en día, en pleno año 2019, hermanos, hay quienes pueden llegarnos a decir, y lo dicen, que los discípulos tuvieron una ventaja por encima de nosotros, ¿no es cierto? Los discípulos tenían algo adicional a lo que nosotros en este 2019 no tenemos. Ellos vivieron cuando Jesús caminaba sobre esta tierra. Ellos estuvieron junto a Él, ellos vivieron el tiempo de Jesús. Nosotros vivimos ahora ¿en qué tiempo, hermanos? Un tiempo muy diferente. Miles de años después a ellos, con respecto a lo que ellos vivieron en ese tiempo. Entonces, nosotros en este tiempo actual no vivimos lo que Juan vivió junto al Señor Jesucristo. Es lo que la gente puede decir. La gente le conoció en aquella época y fue más fácil para ellos conocer la verdad, entender la verdad, aplicar su verdad, estar convencidos de que Él estaba ahí. Porque lo vieron, ¿no es cierto? Lo palparon, lo tocaron. En un sentido esto es cierto. Pero permítanme decirles una cosa, hermanos, una cosa, amigos. Si este pensamiento fuera verdad, entonces nosotros no tendríamos la posibilidad de tener una relación y una comunión llena de gozo con el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esto? Y lo vas a entender cuando lo leas. ¿Saben por qué? ¿Saben? No fue la cercanía física. No fue la cercanía física que los apóstoles tuvieron con el Señor Jesucristo los que los convirtió en las personas que fueron. Si fuera así, insisto, nosotros no podríamos tener entonces una relación alguna con Él, porque necesitaríamos tener a quién enfrente, a Cristo. Necesitaríamos verle, observarle, palparle, tocarle, ¿no es cierto? Si fuera así, nosotros no podríamos tener relación, pero sería solo con aquellos que Él convivió, sería solo con aquellos apóstoles a que apareció, no solo antes de la crucifixión, sino en la resurrección. Sería solo con aquellas personas
con los que tendría relación, y solo ellos tendrían el privilegio de conocerle y relacionarse con él. Pero ¿saben qué fue lo que hizo que esas personas, con convicción, con fe, con amor, con entrega total y con pasión por Cristo, saben qué fue lo que realmente les hizo cambiar y tener una disposición diferente? No fue lo físico, hermanos, no fue lo físico, amigos. ¿Saben qué fue? Fue una cercanía espiritual al Señor. No fue el estar frente a Él exactamente, hermanos. Ellos se habían consagrado al Señor para que fuera en sus vidas su Salvador, para que fuera en sus vidas su Señor. Jesucristo entonces era algo real para los discípulos, hermanos. Jesucristo era algo real para Juan y era algo emocionante para todos ellos, porque ellos habían confiado en Él. Había una relación espiritual, hermanos. No había una relación física en un sentido. ¿Se dan cuenta de esto? Al confiar en Cristo habían experimentado lo que es la vida eterna, hermanos, porque Él es la vida, ¿no es cierto? Al confiar en Cristo las cosas cambiaron. Tú y yo entonces tenemos la misma oportunidad y tenemos el mismo privilegio de tener esa comunión y ese gozo con el Señor. No puedes venir y decir, es que en aquel tiempo era diferente. En aquel tiempo ellos lo vieron y yo no lo conozco. No lo conoces porque no hay una relación espiritual. No lo conoces porque Él se ha dado a conocer, Él se ha manifestado, Él da testimonio de su vida por medio de Cristo, quien nos deja las Escrituras en el Espíritu, hermanos, para que nosotros podamos conocerle a Él. Entonces, por estas razones que Juan nos comparte esta hermosa carta. No para que solo ellos pudieran tener esa comunión y ese gozo. La comparte entonces, si te das cuenta cuando lees estos versos, la comparte porque tú también tienes la posibilidad de tener ese gozo. Tú también tienes la posibilidad de tener esa comunión con el Señor. Nosotros podemos relacionarnos con Cristo. Es una cercanía espiritual bajo su palabra y bajo la obediencia al Señor. Entonces pasemos a los 4 puntos, a los 4 aspectos, a los 2 aspectos que nos faltan, hermanos, que nos van a ayudar a entender que Cristo y su obra son verdad y así poder contrarrestar el error. El siguiente punto, hermanos, el siguiente punto es para comunión. ¿Recuerdan? Para comunión. Algo en lo que deseo comenzar, hermanos, y es muy importante antes de mencionarlo. Observen el versículo 3, es para comunión, versículo 3, observen. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, es el texto que vamos a tratar de expresar esta mañana, específicamente comunión. Enfatizar a ustedes, que considero que es muy importante, es que aquí tenemos la certeza, observen el texto, aquí tenemos la certeza de una verdadera comunión, y se menciona al final del versículo 3, observen, tenemos una verdadera comunión. Nuestra comunión es ¿qué, hermanos? Es verdadera. Nuestra comunión es verdadera, obsérvenlo. ¿Es una comunión falsa? No. ¿Es una comunión verdadera con quién? No solo con los discípulos que entras en comunión, sino una relación verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una cosa importante a notar es que solo el verdadero creyente, observen esto, puede disfrutar de esta comunión y de este gozo con los hermanos y sobre todo ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. ¿Quién entonces disfruta de esta verdadera comunión? ¿Sabes por qué el mundo está destrozado? Porque pierden ese gozo, hermanos. No hay una comunión real con el Señor. La verdadera comunión no solo es con los que creen en el Señor, sino también con el Padre y también con el Hijo. Entonces, ¿quiénes son los que disfrutan esa verdadera comunión? Y aquí, hermanos y amigos, es donde empiezas a pensar, ¿estoy yo en comunión con el Señor? Solo aquel que esté cercano a Dios disfruta de esta comunión.
Permíteme ponerte un ejemplo, el por qué puedes tener una comunión y gozo con los hermanos y sobre todo con el Padre y el Hijo. Permítame ponerles un ejemplo. Una persona que dice ser cristiano y en realidad es un cristiano falso y que existen muchos en las iglesias, hermanos, esto no cabe la menor duda. Y eso es mi énfasis, que en la iglesia tratar de despertar a aquellas personas que dicen ser creyentes por asistir a la iglesia, por dar ofrendas, por ayudar a las gentes pobres, por participar en alguna actividad dentro de la iglesia. Eso no es una verdadera relación con el Señor, eso no es salvación, hermanos. Pero una persona que dice ser cristiano y en realidad es falso, es semejante, hermanos, o es muy parecido a lo que es un billete falso. Todos nosotros de alguna manera hemos conocido un billete falso, hermanos. Yo en mi trabajo lo conocí muchas veces. ¿Y por qué digo que es semejante a un billete falso? Porque cuando tienes un billete falso, crees que es legítimo, ¿no es cierto? Lo tienes en tu mano y dices, es verdad, este billete es verdad. Vas con él y ¿qué haces con ese billete? Vas al mercado y compras toda tu despensa, ¿no es cierto? ¿Te beneficiaste de él? Sí. Compraste algo. Y a su vez, la persona a la que le diste el billete va y paga la renta de su casa, ¿no es cierto?, con ese mismo billete falso. Y hay otro beneficio. Y a su vez, el dueño de esta casa que está rentando a este señor, porque ese dinero es circulante, ese señor recibe ese billete y va y paga a ese dueño de la casa que recibe el billete, va y paga al banco el crédito de su casa. Pero ¿sabes? Pasa una cosa. Cuando llega al mostrador, el cajero le dice, señor, lo siento, pero este billete es falso. Pero hay algo importante a notar en esta historia, hermanos. Aparentemente, este billete funcionó con su denominación, con su valor, ¿no es cierto? Hizo mucho bien mientras estaba, ¿qué? Circulando. Pero era un billete, ¿qué, hermanos? Pero cuando llegó a las manos del cajero del banco, fue exhibido, fue declarado, ¿no es cierto? Ya está pasándome aquí. Fue exhibido, fue declarado falso, por lo que fue necesario que el cajero hiciera un retiro de ese billete en la circulación. ¿No es cierto? Hermanos y amigos, de igual forma sucede con un creyente que es falso. Tal vez haga mucho bien mientras estás en esta vida. Tal vez esa persona que dice ser creyente hace mucho bien estando en esta vida. Y tú dices, es una persona que produce y hace. Tal vez haga buenas cosas en tanto no parte de esta vida, hermanos, como lo hace el billete falso. Pero cuando estés frente a aquel que conoce todo y que tiene el juicio en su mano, ¿sabes qué va a hacer? Serás rechazado. Y mientras yo leía esto, hermanos, y me pasaba por la mente, Señor, ¿de verdad tengo una verdadera comunión contigo? Qué triste y qué desesperante para cada uno de nosotros saber que esta vida únicamente fue falsa, que nunca tuve una comunión con Él. Hermano y amigo, basta de vivir una vida miserable. Cuando Juan escribe esta carta, estos 4 versos, está diciendo, esto es verdad. Tienes que vivirlo, no es para los falsos. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Esto es, ¿no éramos como los billetes de valor? De 50, de 100, de 500, y íbamos por acá y por allá, y no agregábamos valor a todo y no dábamos cosas. Pero cuando llegues con el Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto nos debe llevar a la pregunta, hermanos, ¿verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Y soy salvo? ¿Soy un creyente verdadero o soy un creyente falso?
Yo me atrevería a decir, hermanos, que las grandes iglesias, obviamente, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, no son las que tienen las grandes multitudes, son los que tienen verdaderos creyentes, son los que realmente en sus deficiencias pecaminosas, en sus errores de pecado, van con el Padre, piden perdón, se acercan nuevamente a Él, se vuelven a levantar y siguen la lucha espiritual. Tú no vas a experimentar comunión si no eres un verdadero hijo de Dios. Y me es importante decir esto para ti, porque aquí hay una palabra importante, comunión. Cuando tú leas esos 4 versículos vas a decir, ¿soy parte de o no? ¿Hay comunión o no hay comunión? Por eso te llevo a este pensamiento, ¿realmente eres un creyente verdadero? Porque si lo eres, este versículo te está invitando no a la salvación en un sentido, te está invitando a una comunión. Porque recuerden que en aquel tiempo la gente estaba presionando a estas iglesias en Asia, diciéndoles mentiras. Y Pablo dice, ustedes manténganse, recuerden que hay una comunión, tenemos una realidad que hemos visto y que existe desde hace mucho. Ese es el contexto de los 4 versos. Así que manténganse y estén firmes porque debe haber comunión entre los verdaderos creyentes y esa comunión es con el Padre. Tú no vas a experimentar comunión si no eres un verdadero hijo de Dios. Quiero ser muy honesto contigo. Hermanos, esto aún a mí y a cualquier ser humano nos debe poner en un lugar de meditación, en un lugar de rodillas y decir, Señor, necesito crecer, necesito desarrollarme, necesito estar convencido de que estoy siendo verdaderamente fiel a ti. Hay muchos más intereses a veces en la vida de la iglesia y menos el interés de tener una comunión con Cristo. Juan, hermanos, entonces y amigos, está hablando a aquellas personas que eran creyentes, salvos en Cristo. ¿Recuerdan? Realmente no les está llamando, por decirlo así, en un sentido, a ser salvos, aunque la carta sí nos llama, preciosamente llama a la salvación a muchas personas aquí. Pero si se dan cuenta, les está llamando a que no se confundan y que pierdan esa comunión con el Señor. Juan les dice, esta es la razón por la que proclamamos todo esto. Y aquí está el primer para. Esta es la razón por la que les proclamamos. Recuerdan en el versículo 2 hace un paréntesis para enfatizar lo que ellos habían visto, para enfatizar quién se había manifestado a ellos. Juan les dice, esta es la razón. ¿Y cuál es? Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y rápidamente salta y les dice, y nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que Juan experimentó personalmente, hermano, es el mensaje que proclama con el propósito, y aquí está, de incluir a las personas en la comunión. Proclama este mensaje verdadero para que las personas, para que los creyentes vivan en comunión con el Señor. Y aquí está la palabra para. Esta es una palabra importante, hermanos. La palabra para. Esta palabra para es una conjunción adverbial de propósito o con propósito. Eso es lo que significa en el griego. Una conjunción adverbial con propósito. ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene un propósito y significa como resultado de este para. El resultado de todo esto es ¿qué? Para que también puedan tener ¿qué? Comunión. Ese es el asunto, hermanos. Y si yo preguntara a ustedes aquí, el resultado de todo lo que hemos visto, oído, lo que hemos contemplado en la Escritura y nuestra vivencia y lo que nos ha mostrado el Señor, ¿nos ha llevado a una comunión? Quisiera saber tu respuesta, hermano. Pero déjame explicar esto un poco. Déjenme hablar acerca de la palabra compañerismo, para que entendamos la profundidad de este texto. Ustedes saben que hemos ampliado las instalaciones de la iglesia, ¿no es cierto? Y como se darán cuenta, hemos construido una terraza. La idea es tener compañerismo en ese lugar. La hemos diseñado un poquito para eso, aunque tiene otros propósitos posteriormente, pero queremos tener compañerismo en ese lugar, que llegues, que tengas un lugar donde haya café, que tengas un lugar donde pueda haber galletas, un lugar donde te puedas sentar con otros.
eso sería en cierto sentido compañerismo, ¿sí? Pero cuando hablamos del compañerismo bíblico, cuando hablamos del compañerismo bíblicamente, esto toma un camino totalmente diferente, hermanos. Esta palabra es profunda y es muy diferente al compañerismo al que nosotros tenemos visualizados, al que creemos que estamos acostumbrados. La palabra comunión, la palabra comunión es koinonía. Muchos la sabemos de memoria ya, hermanos. Es koinonía. ¿Pero qué es koinonía? Koinonía es comunidad. Y comunidad básicamente significa asociación. ¿Te das cuenta? Koinonía es, en términos fáciles, asociación. Es una asociación. No se trata de un vínculo que está basado en relaciones. Yo me relaciono contigo, tú me relaciono contigo y tenemos esa koinonía. No es lo que significa, hermanos. Se trata de una asociación real. Cuando hablamos de comunión, hoy en día tenemos la idea en un sentido, tenemos la idea de socialización, ¿no es cierto? Cuando hablamos de comunión, estamos socializando. Pero eso es lo que no significa esta palabra, hermanos. Comunión no significa socialización. Koinonos, que es una palabra que viene referente a koinonía, koinonos, hace referencia a un socio, a una participación conjunta, a una participación en común. Somos socios, estamos asociados, no estamos socializando, estamos asociados, somos socios. Les pongo un ejemplo. Mi esposa y yo contrajimos matrimonio hace más de 34 años. Por cierto, con la maravillosa bendición de tener a la esposa más hermosa, hermanos, y buena compañera en mi vida. Mi esposa y yo contrajimos hace más de 34 años matrimonio y ella y yo hemos compartido nuestras vidas. Únicamente ella y yo y nadie más hemos compartido nuestras vidas. Este tiempo de matrimonio que hemos compartido no es más que una asociación. Es un koinonos. ¿Te das cuenta? Es una asociación. Es ese tipo de asociación al que les estoy tratando de llevar. Es algo más que socializar. Hemos estado unidos en una vida en común, no solo en el ejercicio de socializar, un ejercicio social o un compromiso social, hermanos. Es una verdadera asociación entre mi esposa y yo. Ella y yo no socializamos en un sentido. Ella y yo estamos juntos en una vida común, somos partícipes, somos colegas en común, somos compañeros. Yo no le pedí a ella casarse conmigo para socializar, ¿me explico, hermanos? Ese es el asunto. Le pedí casarse conmigo para ser compañeros y darle una vida y que sea la única mujer con la que compartí mi vida en asociación mutua. ¿Te das cuenta? El punto entonces es que Juan no nos está diciendo, y obsérvenlo aquí, Juan no está diciendo, ¿saben una cosa, hermanos? Quiero que tengan alguna relación social conmigo. ¿Es lo que dice este texto? No. Hermanos, yo quiero que socialicemos tú y yo. A veces cuando llegas a la iglesia, llegas pensando en socializar. Sucede mucho en la iglesia, hermanos. Se pierde el sentido. Por lo menos las personas que están trabajando conmigo y que están empezando a incorporarse, les manifiesto, no estamos socializando los domingos. Queremos tener una asociación espiritual en la iglesia. Una unidad, una comunión juntos. Pero Juan no está diciendo que quiere socializar en términos de relacionarse. Juan no dice, quiero que tengan una interacción social con nosotros los apóstoles. Piensen, es poco probable que la gente de las iglesias que estaban ahí en Asia Menor pudieran tener una interrelación social con los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Sobre todo en aquel tiempo que había tanta persecución. ¿Tú crees que tenían tiempo para socializar? Es poco probable que tengan mucha interacción social con Juan,
porque Juan ya pronto iba a salir, iba a ser exiliado a la isla de Patmos, ¿no es cierto? Entonces no es lo que Juan está pidiendo ahí, una socialización. Ahora, ¿cómo nosotros nos podríamos relacionar con Juan socialmente si leemos su carta, si ese fuera el sentido? ¿Cómo nos relacionaríamos socialmente con Juan? No podemos hacerlo. ¿Juan dónde está, hermanos? En el cielo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, Juan, hermanos, está diciendo que entremos en una verdadera comunión, esto es, una verdadera asociación con otros creyentes. Juan dice, no es para socializar, no es para que vengamos o nos conozcamos y nos invitemos y hablemos de nuestros gustos, de nuestros anhelos, que no es malo, hermanos. Juan está haciendo la invitación entonces ¿a qué? A asociarse con otros creyentes. Así que la manera de entender esto es que la predicación del Evangelio, hermanos, cuando el Evangelio llegó a tu vida, cuando el Evangelio llegó a tu corazón, ¿qué produjo? Fe. Y cuando se produjo esta fe, y una persona que pone su fe en Cristo, cuando tú la tienes y pones tu fe en Cristo, ¿sabes qué va a acontecer? Entras en una verdadera asociación mutua e íntima con los otros creyentes. Esto es muy diferente a socializar, ¿no es cierto? Mi fe con la que yo nací, con la que yo crecí, mi fe con la que el Señor me ha despertado, mi fe está haciéndome socializar en una comunión íntima con las demás personas. Y mi comunión, como dice Juan, no es solamente contigo en cuanto a la fe que compartimos, sino es en cuanto a ¿qué? Nuestra comunión verdaderamente, ¿en dónde está? ¿En dónde nace? Con el Padre y con su Hijo. ¿Con quién está asociado Juan entonces? Al igual que el matrimonio, ¿con quién se casó Juan? ¿Con quién tiene una asociación? Con Cristo. Y dice, ustedes pueden tener esa misma asociación con nosotros, por todo lo que hemos conocido, por la fe que nos ha otorgado el Señor, y se pueden asociar y tener todos los beneficios cuando estás con el Padre. Muchas veces nosotros usamos o entendemos comunión como relaciones de trabajo en la iglesia, hermanos. Venimos a vendernos, queremos sacar y ayudarnos. Insisto, no está mal. Bueno, nada más hazlo allá fuera de la autopista, hermano. Pero esto es lo lamentable, hermano, que vengas a tener comunión diferente. No sé si me explico a qué somos llamados, hermanos. No es una relación de trabajo aquí en la iglesia, no es socializar, no es... Hermanos, hay gente que quiere venir a la iglesia y dice, es que me gusta. Esto va contra el texto. No sé si se dan cuenta. Esto va contra el texto. Me gusta, por eso quiero ir. ¿Es correcto? Seguro que no. A veces es diversión y entretenimiento. Aquí a veces se hacen muchos planes para diversión y entretenimiento. Y quiero ser abierto en eso, hermanos. Esto no es comunión. Eso no es asociación. Es una asociación malentendida que nos lleva a una socialización. Juan, ¿qué hacía, hermanos? Al momento que tuvo comunión con el Señor, ¿qué hizo? Escribió ¿qué? Primera de Juan. Hermanos, tengan comunión unos con otros. ¿Habló de otro tema? En lo absoluto, hermanos. Juan estaba bien centrado en la verdad, Juan estaba bien centrado en su fe, sabía exactamente cuál era su tarea en esta tierra, hermanos. Y insisto, no digo que está mal, pero no es el tipo de koinonos o koinonía a que hace referencia Juan en esta carta. Porque muchas veces son los intereses personales los que me hacen tener una simple y superficial relación con otros creyentes, ¿no es cierto? Mi relación contigo debe ser tan fuerte, tan poderosa y no superficial. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A que se me ha otorgado fe desde el cielo en Cristo, ¿no es cierto? Esa fe me debe hacer tener una comunión, una asociación. Somos socios, ¿sabes? Somos socios de la misma empresa, por decirlo así. ¿Quién es Cristo, hermanos?
La verdadera comunión es un verdadero intercambio de vidas. ¿Te das cuenta? Observa, 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que significa asociación, hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A comunión con su Hijo. Fuimos llamados a asociarnos con su Hijo. Eso es lo que significa asociación. Cuando fuiste salvo, fuiste llamado a una asociación con Cristo. No fuiste llamado a otro tipo de socializaciones. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que está unido al Señor es un solo espíritu, hermanos. ¿Te das cuenta? Como lo que les estoy explicando, como el matrimonio, el que se une a su mujer será una sola ¿qué? Carne, una asociación. Tú te unes al Señor, ¿qué debe haber? Un solo espíritu. ¿Con quién? Con Cristo. Gálatas 2:20 también nos dice al respecto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Observa esto. Vayan todos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen. Esta es entonces la clase de asociación que debemos tener. Ahora observen. Esta comunión, dice en el versículo 3, ¿está con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué sucede cuando en Cristo tú obtienes la salvación? ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes por qué menciona esto Juan aquí? ¿Sabes qué sucede? Inmediatamente, cuando tenemos esta asociación, somos colocados en una relación con el Señor. Esto es, en una asociación eterna con Dios, en una asociación eterna con Cristo, con su Hijo Jesucristo. Esta asociación, observen, es tan importante, es tan íntima, que te conviertes en el templo de Dios. Cuando llega esta asociación, te conviertes en el templo de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, y ahí van a darse cuenta por qué digo esto. Todos vayan ahí. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué está diciendo este texto, hermanos? Te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Te conviertes en el templo de Dios. Te conviertes en el lugar donde Cristo mora. Toda la Trinidad está en tu vida. No sé si me explico en esto, hermanos. Es tal la comunión, es tal esa comunión con el Señor que Cristo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Por eso estoy diciendo que te llegas a convertir en ese templo. Así de grande es esto, hermanos. Tenemos una comunión estrecha con Él. Por nada dice la Escritura que somos el templo de Dios. Pero la pregunta aquí sería: ¿realmente Cristo mora en mí? Por eso les llevaba anticipadamente a esta reflexión. ¿Realmente eres un creyente? ¿El Espíritu está morando en ti? Y quienes hemos experimentado, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como templo, es algo maravilloso. Es una relación a prueba de todo, hermanos. Porque quien mora en ti es Cristo. En Él estás desarrollándote, en Él estás creciendo. Ahora posees, si te das cuenta, la vida de Dios. ¿Y dónde está la vida de Dios ahora? ¿Dónde la posees según este texto en Corintios? En tu alma. Ve la profundidad de esto. Ahora la tienes en tu alma. Esta es tu asociación con Dios. Eres el templo de Dios, que ahora esa asociación está. Estás tú y Él. Ese es el asunto. No es socializar, hermanos. Es una participación común en la vida eterna que tenemos con el Señor. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. ¿No es cierto? Es lo que Pablo ahora está declarando. Dice Pablo, ¿Pablo está vivo o muerto?
Vivo. Ya no vivo yo, pero ¿quién vive en mí? Cristo. Vivo, pero no yo. Quien vive es Cristo. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Asociados. Por eso, hermanos y amigos, es incongruente cuando tú dices ser creyente, y yo no pienso en lo absoluto que Cristo, hermanos, que mora en ti, te permita hacer cosas incongruentes. Él no se asocia con algo falso. Él se asocia con la verdad. Entonces, si tu práctica es el pecado, si tu común denominador es el pecado, algo no está bien con tu relación con Dios. Y esto no significa que Dios te deshacha, que te quita. Significa que hoy tienes la oportunidad de acercarte al Señor. Y es aquí donde digo que la carta de Juan también te invita a la salvación. Porque si quieres tener comunión, requieres del Espíritu Santo, requieres del Señor. Esta es una verdadera asociación, es un compartir de la vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso lo comparte Pablo con el Señor Jesucristo. Así que, si recapitulamos, podemos llegar a este punto, hermanos. Este mensaje que se predicó desde el principio, ¿recuerdan versículo 1? Este mensaje que se predicó desde el principio, concernente ¿a qué? A la palabra de vida, Jesucristo, la vida eterna, es un mensaje verdadero. Ellos, los apóstoles, incluyendo a Juan, estaban allí, lo escucharon, lo vieron, lo observaron, lo estudiaron, con sus manos palparon al Señor, saben lo que habló, ellos fueron testigos. Aquel que estaba con el Padre se les manifestó, esto es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que estaba en los cielos vino, se manifiesta. Este es el mensaje que Juan proclamó, y lo proclamó para que los que escuchen entren en ¿qué, hermanos? Entren en comunión. Puede que no estés disfrutando de tu comunión debido a que tienes una condición pecaminosa. Puede ser. Puede ser que eres creyente y no estás disfrutando de tu comunión. ¿Ocurre esto? Sí. Puedes ser salvo y aún estar pecando. Es posible que no experimentes la alegría plena, el gozo pleno de esa comunión. Porque Pablo lo experimentaba, ¿no es cierto? Pero si eres cristiano, si eres verdaderamente creyente, estás en comunión. Que quede claro esto, hermanos. Si verdaderamente eres creyente, estás disfrutando esta comunión. Es una participación que nadie puede violar, hermanos. Es una participación en la eterna vida de la Trinidad, Cristo, el Espíritu Santo, Dios morando en ti. Esta es la increíble realidad del Evangelio que tenemos como creyentes, hermanos. Cuando tú tienes comunión con el Señor, entiendes el Evangelio, entiendes la fe, entiendes todas las cosas, hermanos. Es Dios mismo que baja en carne a esta humanidad. Dios se convierte en un hombre para que podamos participar de la misma vida de Dios. Esa es la gran realidad que tú y yo tenemos como creyentes. Cuando te conviertes en cristiano, la vida de Dios entra a tu alma. Ese es el punto. ¿Y qué clase de vida entra a tu alma, hermanos? ¿La vida del mundo? No, la vida espiritual. Esa es la clase de vida que entra a tu alma, la vida espiritual. Estás despierto para Dios. Tú cobras vida. ¿Se acuerdan? Hemos platicado esto. Estabas muerto, pero ahora cobras vida. Antes de morir en las ofensas y el pecado, no entendías a Dios. No conocías a Dios. No entendías la verdad que viene de lo alto. Pero de repente, hermano, amigo, te puede llegar o te llegó esa vida espiritual. Ese mensaje que escuchamos aquí en los 4 versículos llega, esa realidad llega, ese mensaje que era desde la eternidad llega a tu vida. Has escuchado la voz del Hijo de Dios con el cual puedes tener comunión, has escuchado la voz del Padre y cobras vida. Por eso Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Te das cuenta? No es solo que cobras vida espiritual. Todos los que tenemos fe entendemos esto. No solo vas a cobrar vida espiritual, no solo es una vida en abundancia, como dice el Señor Jesucristo, es una vida en la resurrección, hermanos. Pasamos de muerte a vida.
Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué comunión es esta? ¿No es cierto, hermanos? Esta es la clase de comunión a la que debemos llegar. Es una comunión verdadera. Nuestra fe nos lleva a tener todos estos privilegios. No me puedo relacionar en una socialización. No somos llamados a eso, hermanos. Lo practicamos, lo hacemos, tiene cierta parte, pero el llamado a la comunión, hermanos, es que entendemos el Evangelio, entendemos nuestra esperanza, entendemos lo que tenemos. ¿Te das cuenta? Y un último aspecto, aparte de la comunión que viene aquí, dice, para que también vosotros tengáis comunión, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y continúa el texto diciendo, el versículo 4, dice el versículo 4, estas cosas os escribo, o escribimos, observen, ahí hay un plural. Ahora Juan parece que está con otras personas, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, como los otros apóstoles, está predicando, escribe como testigo presencial esta carta. No es el único que testifica, ¿recuerdan ustedes? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice Pedro también, nosotros no estamos contando fábulas, nosotros también lo hemos visto, se nos ha manifestado. Juan no era el único que estaba dando testimonio, entonces él está junto a sus compañeros, a los otros apóstoles, por eso dice, escribimos, estas cosas os escribimos, ¿quién es él y los demás apóstoles? ¿Para qué? Otra vez otro ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces dice, nosotros, todos los discípulos, todos los que estamos inmediatos en Jesús, escribimos esto para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo más grande que puede llenar el corazón de un pastor, hermanos, se los digo de verdad con toda sinceridad, el gozo más grande que puede llenar el corazón de un pastor, y en este caso el de Juan, es el de ver a sus ovejas, es el de ver a los creyentes aumentar, crecer en gracia, crecer en su conocimiento, crecer en el Señor Jesucristo. La palabra de vida proporciona gozo, hermanos. Cuando esa palabra de vida llega a tu vida, te va a proporcionar gozo. Ellos, los apóstoles, están proclamando algo que te traerá alegría. Están proclamando algo que te traerá gozo. La alegría, hermanos, es total. Cuando tú tienes a Cristo, la alegría es total. No puedes decir que no tienes ese gozo. La alegría es total, la alegría es plena, es una satisfacción que nunca se puede perder. Es un gozo que no se pierde, hermanos. Cuando conoces a Cristo, ese gozo está ahí. Por eso me frustra muchas veces cuando las personas dicen, no, todo está terminado, todo acabado. Es que el gozo no se pierde, hermanos, tampoco. Cuando tú estás en asociación con Cristo, ese gozo está permanentemente ahí, sustentándote, ayudándote. La alegría es plena. Mira, el gozo y la felicidad son cosas diferentes. El gozo difiere de la felicidad. El gozo es un sentimiento muy profundo, hermanos. Y es tan profundo ese gozo que no puede ser superficial como lo es la felicidad. ¿Qué es la felicidad, hermanos? La felicidad depende de circunstancias, ¿no es cierto? ¿Quién está contento hoy? Porque recibiste una buena noticia. Tú vas a ser más feliz si llega una buena noticia a tu vida, ¿no es cierto? Pero si recibes una mala noticia, ¿qué pasa? Hijo, no sucedió como queríamos. ¿Qué pierdes? Tu felicidad. El gozo no es así, hermanos. El gozo no es así. Uno puede estar feliz porque acabamos de recibir noticias buenas. Uno puede estar triste porque acabamos de recibir noticias malas. En cambio, el gozo no depende de este tipo de circunstancias, sino que no fluctúa, está firme, no cambia. Los creyentes que recibieron la carta de Juan, insisto, hermanos, recuerden el contexto, estaban viviendo situaciones difíciles, ¿no es cierto? Estos hombres que recibieron esta carta vivían tiempos muy conflictivos. Estaban tristes, estaban afligidos porque seguramente se habían apartado de sus familiares. Eso trae tristeza, ¿no es cierto? Pero podían tener gozo cumplido, y aquí está, podían tener ese gozo cumplido
para que vuestro gozo sea cumplido. Puedan tener este gozo cumplido porque este gozo se basa en ¿quién, hermanos? En Cristo. Se basa en Cristo y en la comunión con Él. Tú puedes tener mucha socialización con las personas, pero pronto vas a romper esa socialización, porque no te complacen en lo que quieres que piensen y hagan. Pero en cambio, hermanos, el gozo está basado en Cristo. Solo existe una cosa que puede producir un gozo verdadero. Y eso que puede producir un gozo verdadero, esto es solamente cuando tú contemplas verdaderamente al Señor Jesucristo en tu vida. Ese es el verdadero gozo, hermanos. La contemplación de Cristo en tu vida. Solo el Señor va a satisfacer nuestras emociones. Porque tus emociones son muchas veces fluctuantes. Tus emociones te llevan a la tristeza o a la alegría. Pero solo el Señor va a satisfacer tus emociones. Solo el Señor va a satisfacer tus deseos. Porque tus deseos también son fluctuantes. Solo el Señor va a satisfacer nuestra mente, hermanos. Él trabaja en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestra mente. La felicidad no es así. El gozo debe de ser permanente porque hay una comunión con Cristo y hay una comunión con los creyentes. La salvación que está encerrada en el Evangelio y que es obtenida en Cristo, hermanos, nos hace plenos y es suficiente. En Cristo estamos completos en comunión y gozo. No falta más. Por eso, si ustedes recuerdan estas palabras tan maravillosas del apóstol Pablo, que las repite y cuando las lees constantemente en Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice, hermanos? ¿Recuerdan todos? ¿Cómo dice? Regocijaos. ¿No dice así? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dice, regocijaos en momentos difíciles. Ese es el gozo. Un mensaje como este, hermanos, es proclamado y es porque es un evangelio que nos va a llevar a una comunión y a un gozo con el Señor. No confundamos entonces, hermanos, este gozo, no confundamos la comunión con algo que nos lleva solamente a socializar. Una comunión y un gozo es solamente la asociación que podemos tener cuando Cristo está habitando en nosotros. Y solamente le pertenece a aquellas personas que han recibido a Cristo. Para ti, mi pregunta importante para ti esta mañana sería, tal vez este tiempo Dios ha estado hablando a tu vida bajo estos 4 versos. Valdría la pena pensar, si no tengo ese gozo, si no tengo esa comunión, quiero obtenerla en Cristo. Quiero acercarme verdaderamente a Él. ¿Saben? Cuando hay esa comunión, aunque estén todos esos conflictos, aún matrimoniales, sociales, escolares, materiales, aún de la iglesia, hermanos, tu gozo va a ser permanente. No vas a caer. Tienes y necesitas a Cristo en tu vida. Y hoy estás aquí, por eso lo estás escuchando. Hoy puedes tomar la decisión de salir de la iglesia y decir, me voy, escuché y se acabó. Y seguir socializando. O tienes el valor y dices, no me va a penar nada. Hoy tiene que cambiar todo. Hoy sé que la comunión, que la verdadera comunión es una asociación íntima con Cristo. Quiero tener esa asociación para que mi gozo sea cumplido. ¿Sabes de quién es la decisión? Tuya, porque la invitación está en esta carta. Así que te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. He disfrutado mucho. Vamos a seguir con la primera carta de Juan. La he disfrutado mucho todo este tiempo, hermanos, y yo espero que ustedes la sigan disfrutando también. Pero les reto, de verdad les reto a que ustedes lean lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos palparon, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Insiste que es real, que lo vieron. Eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué, Juan? Para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No te vayas. Ten el valor y di, quiero recibir a Cristo. ¿Cómo? Conócenlo en la Escritura. Aquí está su revelación. No es firmando una tarjeta, no es levantando la mano y diciendo, ¿quién quiere ser salvo? No somos ignorantes, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, la cual nos lleva a salvación. Acércate con alguno de nosotros. Lo vemos en la Escritura. Sigue asistiendo a la iglesia con el propósito de vivir en comunión con el Señor y con los hermanos. Y entonces las cosas van a cambiar. Dejaremos de ser una iglesia, hermanos, que socializa. Vamos a ser una iglesia que tiene una asociación espiritual con Cristo, con Dios su Padre y con los hermanos verdaderos en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos este tiempo de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Te suplico, Padre, que si hay personas aquí que necesitan y requieren, Señor, de entender esta verdad, que tú toques su corazón, Señor. Que tú, quien puede transformar la vida, Señor, de los hombres y las mujeres que en su pasado, Señor, y aún en su presente han vivido vidas distorsionadas. Hoy, Señor, les haces el llamado a que se acerquen a una comunión plena en Cristo, a una asociación, Señor, íntima contigo, para que esa asociación, Señor, y todas estas bendiciones que puede gozar el creyente produzcan en él un gozo, Señor, que es permanente, que no se pierde, aún en nuestro andar en esta vida y la vida venidera. Padre, en tus manos los pongo y, Señor, tú glorifícate con tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es verdad, creemos que es desde siempre, creemos en Cristo, Señor, como nuestro Dios, hombre encarnado. Creemos, Señor, también en la resurrección de los muertos. Creemos, Señor, en la vida eterna que viene y desciende de Dios mismo, la segunda persona, Cristo, y la tercera persona, el Espíritu Santo, Señor. Bendice el resto de la tarde y en tus manos nos ponemos. Amén.